Muy buenas tardes. Deseamos que todas y todos se encuentren muy bien después del temblor de esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que desde Sencida hemos organizado para ustedes en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. El tema de hoy es sumamente importante y lo hemos titulado Creando espacios seguros para la comunidad LGBTI. Antes de iniciar la sesión, les recuerdo la dinámica de este espacio. Se cerrarán los micrófonos para los asistentes y al finalizar la conferencia tendremos espacio para las preguntas y respuestas. Estas preguntas las pueden hacer a través del chat. Sin duda alguna, las actitudes homofóbicas y transfóbicas profundamente arraigadas en la sociedad mexicana, a menudo combinadas con una falta de protección legal adecuada contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, exponen a muchas personas de la comunidad LGBTI de todas las edades a violaciones de sus derechos humanos. Las personas LGBTI pueden ser discriminadas en el mercado laboral, en las escuelas, en los hospitales, inclusive pueden ser violentadas por sus propias familias. Proteger a las personas LGBTI de la violencia y la discriminación no requiere la creación de un nuevo conjunto de derechos, sino el cumplimiento de las obligaciones legales de los estados para salvaguardar los derechos humanos. Cada persona, independientemente de su sexo, orientación sexual, identidad de género, tiene el derecho a disfrutar de las protecciones previstas por el derecho internacional a los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la salud, la seguridad y la privacidad, así como a la no discriminación y a la libertad de expresión. Para el Gobierno de México es importante generar estas políticas públicas de inclusión y respeto a la diversidad sexual que garanticen una vida libre de violencia y acceso a la justicia. Es por ello que el día de hoy abordamos el tema Creando espacios seguros para la comunidad LGBTI, para poner sobre la mesa los retos en los distintos ámbitos de la vida diaria que enfrentan las personas LGBTI para el ejercicio de sus derechos. Sin más preámbulos, les doy la más cordial bienvenida a Gerardo Olivares Bringas, a Raúl Caporal Montes y Roberto Pérez Baeza. Vamos a tener la ponencia de cada uno de los conferencistas el día de hoy. Iniciaremos con Gerardo. Gerardo es licenciado en Psicología por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM y realizó estudios en maestría en Educación. Actualmente se desarrolla dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos como encargado de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de UNAIDS, en la especialidad de atención a la población LGBTI, temas de violencia familiar. Trabaja desde la visión incluyente en temas de VIH, derechos humanos a poblaciones prioritarias, personas adultas mayores, personas sordas de la diversidad sexual, migrantes, niñas, niños y adolescentes de la diversidad sexual. En el acompañamiento en psicoterapia individual y de grupo, así como apoyos en las áreas de contención emocional e intervención en crisis en situaciones de desastre, como es ahora la pandemia de COVID-19 e inclusive el terremoto del día de hoy. Con la elaboración de metodologías de investigación y aplicación de talleres encaminados a la prevención de la violencia en sus diversos tipos y modalidades, con la finalidad de que las personas encuentren y articulen herramientas para una vida libre de la violencia en la Ciudad de México. Fue colaboradora en Sencida, Sin México e Inspira, Mexfam, así como organizaciones de la sociedad civil como la Red Mexicana de Personas Viviendo con VIH y la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo y por esta participación. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos fuerte y claro y también... Eso está perfecto. Espero que todos estén muy bien. Bueno, ya que fue un día muy agitado, muy asustado después de todas estas situaciones que nos están ocurriendo. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a la doctora Alessia de la Torre, directora general de SIDA, y también al doctor Mario Gómez por la oportunidad que me dan para poder, más que nada, platicar cuál es el abordaje que yo tengo desde mi espacio de trabajo.
ya que para mí es muy importante que en el marco del mes del orgullo LGBTI+, porque bueno, eso es, el acrónimo es muy corto y esto abarca mucho más cosas, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Como ya lo repitieron, mi nombre es Gerardo Olivares, yo pertenezco a la Subsecretaría de Derechos Humanos y en especial soy el psicólogo de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual. Quiero iniciar mi participación haciendo un análisis de lo que tiene que ver con el título del conversatorio de la plática que nos tiene el día de hoy, que tiene que ver con analizando los espacios LGBTI seguros, pero en el caso de la familia. En mi caso, por ejemplo, desde muchas veces siempre se ha pensado que la casa es un cimiento, que es un espacio seguro para el crecimiento, para el desarrollo de las personas y para una vida digna. Finalmente creemos que también dentro de esos espacios también está lo que tiene que ver con la aceptación y el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género. Actualmente, como les decía, el hogar es un espacio de resguardo. Ahorita es un espacio completamente de resguardo, pero muchas de las veces ese espacio deja de ser confortable y deja de ser un apoyo y de comprensión en los integrantes que la conforman, principalmente cuando hay una persona que decide poder abrir lo que tiene que ver en lo relacionado a su identidad de género o su orientación sexual. Muchas de las veces cuando suceden este tipo de situaciones, por lo regular sucede todo lo contrario. Actualmente el tema de la violencia se ha ido abordando desde distintas investigaciones, sin embargo han sido pocas y no se ha visibilizado como tal el tema de la diversidad sexual y hay muchísimos entramados que entran dentro de este espacio. Por ejemplo, en mi caso, muchas de las veces nosotros atendemos el tema de violencia familiar y es, por ejemplo, una mujer trans, a lo mejor tiene VIH, ¿no? A lo mejor es trabajadora sexual, pertenece a una etnia, más aparte tiene 48, 50 o 60 años. Todos esos factores finalmente en algunas ocasiones también dependen mucho de cómo se viva entonces la violencia. Muchas de las veces observamos que las personas al vivir un daño por la violencia en sus hogares, esto puede provocar daños emocionales, daños físicos irreversibles, en algunas ocasiones muchas de ellas son lanzadas a la calle, puede haber, por ejemplo, alguna pérdida de algún sentido o de algún miembro del cuerpo, y en su caso a veces llegan las personas en un grado en el cual llegan a la atención ya en una situación en la cual se pueden ver completamente rebasadas de todo eso, e inclusive tenemos que canalizarlas a los espacios de atención a la salud mental. Entonces es bien importante que las personas de la diversidad sexual que atravesamos por dificultades en un lugar violento, muchas veces contamos con pocas redes de apoyo. No nada más viven cuestiones que tienen que ver con la violencia física, la violencia psicoemocional o la violencia en los ámbitos laborales y en los ámbitos educativos, que como sé, mis compañeros van a hablar acerca de eso, entonces yo no me voy a meter mucho en ese tipo de problemáticas. ¿Y esto por qué sucede? En algunas ocasiones, como ya les dije, las investigaciones están más centradas a la violencia de género y a la violencia relacionada con parejas heterosexuales. Nunca se ha vislumbrado, no se habla mucho de lo que tiene que ver también con las parejas intragénero, ¿no? Nos centramos y creen que las personas de la diversidad sexual por lo regular nos estamos enfocando solamente a lo que tiene que ver con el acceso a los derechos humanos, nos centramos en en el reconocimiento de algunos derechos como el matrimonio igualitario, en el reconocimiento de la identidad de género y en temas relacionados con la salud sexual o VIH, pero el fenómeno de la violencia por lo regular lo dejamos fuera. La sociedad actual, pues bueno, ¿qué podemos hablar de esto? Muchas de las veces, tanto redes sociales como espacios de expresión, como son las redes, como son los medios de comunicación, ven a la violencia hacia la diversidad sexual como un acto normalizado, lo refuerzan y en ocasiones muchas de las veces lo que hacen las personas es grabar esos actos de violencia e irlos transmitiendo como si fuera una actitud como si fuera algo que se tiene que presentar, que se tiene que visibilizar. Sin embargo, también están violando los derechos humanos de las personas. Y
y es ahí donde entra la violencia de una manera sistemática y con abuso y ejercicio del poder. Observamos, por ejemplo, muchas de las veces que a las compañeras trabajadoras sexuales, por ejemplo, en el momento en el que cierran que se da esta contingencia sanitaria, muchas de ellas tuvieron que dejar sus cuartos de alquiler, muchas de ellas tuvieron que irse porque finalmente no encontraban un espacio para donde estar y donde pernoctar. Entonces, bueno, es ahí donde de alguna manera nosotros como como ente de gobierno de la Ciudad de México tenemos que buscar las alternativas para poder brindar soporte y apoyo emocional a las personas que lo requieren. Hay un caso, por ejemplo, que tenemos de una compañera que es una persona transgénero y ella, por ejemplo, vivía en un espacio con varios compañeros, ella tenía roomies, sin embargo, una de las roomies se portó sumamente violenta y terminó sacándola del espacio donde estaba conviviendo en su cuarto. En algunas ocasiones, muchas de las personas también se encuentran limitadas porque los espacios que tienen con convivir ahorita con las personas son espacios muy reducidos. Las redes de apoyo, pues por lo regular se ven limitadas y eso aún todavía empeora más la situación. En el caso, por ejemplo, de los espacios violentos, que los espacios no son seguros, las personas de la diversidad sexual escuchan comentarios homofóbicos, comentarios que por lo regular tienden a denigrarlas, experimentan acoso, experimentan estrés, el cual va mermando su salud física y su salud mental. Algunas de ellas llegan a ser golpeadas o golpeados, se sienten culpables en ocasiones por la orientación sexual o les es negada su identidad de género o no es reconocida. En algunas ocasiones también es explotada por, bueno, que de alguna manera ellas también tienen que salir a trabajar y eso de alguna manera también, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo relacionado al acceso económico también se ve limitado o en algunas ocasiones se les quita. En el caso, por ejemplo, de las personas adultas mayores, pues bueno, no se les reconoce o en algunas ocasiones ni siquiera se les visita, no se les acompaña a sus lugares de salud. Y bueno, estas cuestiones continuamente las estamos observando en el área de atención psicológica y en el área de la atención en la unidad de atención a la diversidad sexual. Muchas de ellas tampoco no pueden expresar libremente su identidad de género, su orientación sexual. Les cuesta hablar de lo que están viviendo. Por lo regular, cuando los hogares se tornan violentos, pues muchas de las veces es difícil, por ejemplo, decir que mi hermano o mi padre me está violentando. Eso a mí me genera mucha culpa. Y cuando tenemos, por ejemplo, que canalizarlas a lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, también eso se ve sumamente limitado porque, bueno, muchas de las veces cuando llegan a un ministerio público, por lo regular tienden también a ser personas denigradas o estigmatizadas o se les niega el derecho a poder declarar. No hay espacios de acceso a la justicia en donde no escuchemos lugares que haya circunstancias de estereotipos. La UNADIS, por ejemplo, como espacio de seguro, se crea a partir del 23 de noviembre del 2015 como un espacio especializado en la atención a la violencia. Y a partir de la creación de esta unidad se acercaron a la población de la diversidad sexual servicios de información y orientación en torno a la violencia, asesorías y atenciones psicológicas individuales y grupales, contención emocional, intervención en crisis. En algunas ocasiones, por ejemplo, también salimos a ferias y espacios en donde podemos ofertar los servicios que tiene la unidad. Mucha de la gente, por ejemplo, no sabe que hay una unidad de atención a la diversidad sexual y que hay espacios gratuitos dentro del gobierno de la Ciudad de México para poder atender a las víctimas. Nosotros ayudamos a las personas a que identifiquen cuáles son los riesgos, cuáles son los tipos y modalidades de la violencia, les damos herramientas para ir disminuyendo las cuestiones que tienen que ver con el daño a su integridad física y emocional. La atención principalmente está centrada en la protección integral de los derechos humanos de las personas, con una visión de perspectiva de género, con equidad y igualdad, con un libre desarrollo, por ejemplo, de la personalidad. No discriminamos, no estigmatizamos y por lo regular evitamos cualquier tipo de etiquetas que pudiera afectar la integridad de las personas.
identificamos cuáles son los riesgos. Muchas de las veces cuando acuden, por ejemplo, al espacio, nosotros con ayuda de la trabajadora social identificamos cuáles son las circunstancias, ampliamos y vemos cuáles son, por ejemplo, sus redes de apoyo y de ahí vamos derivando. Muchas de las veces también hacemos intervención en crisis, porque bueno, muchas de las personas cuando llegan al espacio es porque ya identificaron que están viviendo circunstancias de violencia y que finalmente están buscando un espacio para no poder seguir. Otra de las cosas que también se presenta dentro de la unidad son aquellas relaciones de pareja, violencia entre las parejas. Entonces, muchas de las veces por lo regular tenemos no solamente que atender a la persona que está viviendo situaciones de violencia, sino en algunas ocasiones también tenemos que dar un proceso de atención a las personas que también están viviendo, que están ejerciendo la violencia. Se da en menor caso, pero por lo regular, si lo requieren, pues bueno, nosotros lo brindamos no en el mismo espacio, sino se le canaliza a otro tipo de espacios, porque bueno, estaríamos poniendo en riesgo a las personas por su integridad. El espacio por lo regular es un espacio abierto, es un espacio incluyente, en donde por lo regular atendemos no solamente las cuestiones que tienen que ver con la violencia familiar, sino también, por ejemplo, atendemos a personas que de alguna manera están viviendo, por ejemplo, recién diagnóstico y que finalmente no encuentran espacios para poder seguir recibiendo atención. Las áreas que conforman el área, la unidad son las áreas de trabajo social. Esta, por lo regular, como ya les mencioné, establece un diagnóstico y en base a ese diagnóstico nosotros vamos brindándole el apoyo y el acompañamiento. En algunas ocasiones, por ejemplo, se les brinda los accesos a los programas que tiene el gobierno de la Ciudad de México. En el caso, por ejemplo, a las mujeres de la diversidad sexual, como son las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y las mujeres transgénero o personas intersexuales dentro del gobierno de la Ciudad de México. También contamos con el apoyo psicológico y ahí, bueno, finalmente nos centramos en un acompañamiento psicoemocional con una teoría de sistemas, un enfoque constructivista y un enfoque que está vinculado a ir mejorando y que las personas vayan identificando las cuestiones que tienen que ver con la violencia. Nosotros hemos contribuido a la adquisición de herramientas y acompañamiento para el acceso a la justicia a las personas que viven violencia de la diversidad sexual. Por eso es que de alguna manera cierro un poquito mi participación mencionando que, bueno, finalmente a lo mejor la casa debería de ser un espacio seguro, pero bueno, ahorita, por ejemplo, en las cuestiones de COVID, nosotros estamos brindando apoyo psicológico en línea, a las personas se les hace seguimiento, a las personas que de alguna manera acaban o están buscando un espacio de atención, pues bueno, contamos con una línea de atención inmediata en donde les damos intervención en crisis y contención emocional y en conjunto con otros compañeros de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues vamos acercando los servicios. Sé que hace falta mucho, sé que yo invito, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil y en conjunto con este espacio como es la unidad de atención y la experiencia que yo tengo para que podamos seguir abriendo brecha y podamos darle acceso a las personas a una vida libre de violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente dos puntos extraordinariamente importantes para discutir en un rato más. Gracias por tu intervención. Gracias. Ahora toca la palabra a Roberto Pérez Baeza. Él es defensor de derechos humanos desde los 17 años. Ha colaborado con organizaciones nacionales e internacionales. Su experiencia se ha centrado en la incidencia política alrededor de los derechos sexuales, reproductivos, la prevención del VIH, los derechos LGBTI y la participación política. Ha sido coimpulsor de la primera encuesta nacional de bullying homofóbico en México en 2012, parte del comité impulsor de la encuesta nacional sobre violencia escolar contra estudiantes LGBTI en 7 países de América Latina. Fue delegado de sociedad civil en la primera reunión global sobre bullying homofóbico y transfóbico en las escuelas impulsadas por la UNESCO en París en 2016. Ha sido parte del board de organizaciones internacionales como la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe. Fue parte del comité que actualizó la Cartilla de Derechos Sexuales de las y los jóvenes en México. En recientes años,
Roberto ha tenido un trabajo fuerte en proceso de agendas internacionales como la Agenda 2030, siendo parte de delegaciones oficiales del Gobierno de México en reuniones internacionales en Naciones Unidas y siendo parte del Consejo Nacional de la Agenda 2030. Hoy día pertenece al Grupo Asesor de Sociedad Civil del Foro Generación Igualdad, presidida por México, Francia y ONU Mujeres, rumbo a la revisión de la Agenda Beijing +25 de los procesos más importantes a nivel global en materia de igualdad de género. Actualmente colabora en The Heart Girl Project México, una organización internacional preocupada por erradicar la pobreza a través del diseño de estrategias sobre el desarrollo local, la movilización comunitaria y la abogacía, políticas de comunidades y mujeres consultoras estratégicas. Muchísimas gracias. Roberto, adelante. Por eso justo lo pedí de domicilio. Creo que estás en mute. Roberto. Claro, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Oh. Sí, claro, también te vemos. Gracias, Roberto. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por la invitación al CENSIDA. Gracias también por abrir estos espacios de conversación que me parece son claves importantes en términos de poder problematizar como distintos retos que vivimos en el país en materia de sexualidad, de VIH y sobre todo cómo diseñar o pensar algunas soluciones de la mano de organizaciones de la sociedad civil, pero también junto con el gobierno y con los distintos gobiernos a nivel local y a nivel federal. Entonces, creo que ya puedo compartir mi presentación en donde dice Share My Desktop, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Bueno, Así es. Gracias. Bueno, un poco me habían invitado a compartir y a reflexionar sobre la violencia en las escuelas, particularmente por orientación sexual, de identidad y expresión de género, y en ese sentido allí es en donde me voy a centrar o en donde va a centrar mi intervención, un poco entendiendo la lógica y la dinámica de la violencia escolar, cómo sucede hoy día en México, pero sobre todo cómo podemos pensar algunas acciones conjuntas entre organizaciones de sociedad civil y el gobierno para poner fin o dar respuesta a esta problemática. En ese sentido, me gustaría mucho primero hablar sobre desde dónde voy a hacer mi intervención, que tiene que ver con la violencia escolar basada en la orientación sexual y la identidad de género, y no enuncio como categoría inicial o principal el bullying homofóbico, sobre todo porque quienes hemos estudiado y trabajado alrededor de este tema particularmente sabremos o entendemos que el bullying forma parte de la violencia, pero sobre todo se acota a la violencia entre pares. Y desde ese planteamiento es que entonces me gusta abordar el tema desde la violencia escolar, en donde interactúan distintos actores, ¿no?, dentro de la comunidad estudiantil y que cobran vida a la hora de hablar de la violencia por orientación sexual o identidad y expresión de género. Y me parece que es importante hablar de esto y de denunciarlo, sobre todo porque en México, en el terreno, en el ámbito de la educación, la violencia como tema ha sido un evento prioritario para los distintos gobiernos, pero también para las distintas instituciones y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, pareciera que la violencia escolar o que dentro de la violencia escolar puede ser todo, pero también puede ser nada. Y me parece importante ponerle este apellido de orientación sexual e identidad y expresión de género por dos razones importantes. La primera es para visibilizar la violencia directamente contra estudiantes LGBT, que son abiertamente LGBT, pero también la violencia de género que se vive en las escuelas, en los sectores educativos, muy ordinariamente y que la normalizamos además en el día a día. Y que no necesariamente está relacionada con las personas LGBT, pero que sí está directamente relacionada con aquellas personas como percibidas LGBT
o bien contra las mujeres, particularmente en las escuelas. Por esas dos razones me parece fundamental poder abrir esta conversación, pero sobre todo colocarla como a partir de la visibilización mediática y cómo a la hora de abordar esta problemática, esta problemática, sí es necesario diferenciar cuando es una violencia directamente contra estudiantes abiertamente LGBT, pero también cuando no lo es y cuando hay una cultura, sobre todo misógina y patriarcal, dentro de los espacios escolares. Y esto además, como es un móvil también para, en el caso de los estudiantes LGBT, exponerlos o que haya una mayor exposición a ciertos riesgos, como pueden ser ciertas prácticas, ¿no? Que ciertas prácticas de riesgo, entre ellas el consumo y la fusión del consumo de droga y de alcohol, que pueden llevar a ciertas prácticas que no necesariamente, uno, sean conscientes y dos, sí puedan colocar en mayor vulnerabilidad a las y los estudiantes, ¿no? Por decir un caso. Pero también como otra consecuencia derivada de la violencia escolar, que puede también trascender en el espacio o en el ámbito familiar, como ya nos compartía Gerardo, como a partir de esto también puede ser un móvil o un vehículo por excelencia también para que las y los, sobre todo estudiantes, se encuentren realizando prácticas de riesgo sin necesariamente estar conscientes de ello. En ese sentido, me gustaría compartir también algunos datos, sobre todo de una de las encuestas que ya mencionaba la doctora al inicio, de las que he sido co-impulsor junto con otros compañeros, con otras compañeras, y muy recientemente sobre la segunda encuesta nacional sobre violencia escolar basada en la orientación sexual y la identidad y expresión de género contra estudiantes LGBT en México, que fue un estudio que impulsamos entre 7 países en América Latina, un poco para entender las dinámicas y las lógicas de violencia que se están perpetuando en los espacios escolares. Pero sobre todo, hacer el énfasis que este es uno de los primeros, o diría yo, es el único tal vez estudio en la región que concentra información directamente de estudiantes asumidos como abiertamente LGBT, que se encuentran en etapas muy tempranas de la vida educativa, ¿no? Y en ese sentido me encantaría también compartirles un poco algunos datos relevantes que me parecía importante compartirles. Por un lado, tiene que ver con, derivado de esta encuesta y de estos resultados, pudimos encontrar, esto sucedió entre el 2016 y 2017, pudimos encontrar que uno de los elementos por los cuales las y los estudiantes LGBT se sienten mayormente inseguros en su escuela es por la orientación sexual o por la expresión de género. Seguido de eso viene el peso o el tamaño del cuerpo y por la capacidad académica, y seguido de la situación económica de las y los familiares. Son categorías muy interesantes en términos de que, bueno, son con estudiantes que fueron abiertamente LGBT y que claramente es la orientación sexual o la identidad de expresión de género eran un elemento clave para poder ser víctimas o sujetas y sujetos de violencia, ¿no? Eso por un lado, pero por el otro también nos recuerda que las características físicas de las personas hoy día siguen siendo elementos para poder ser ejersores de violencia, pero también derivado de una discriminación por la capacidad intelectual o también por la capacidad económica de las personas. Y esto es importante mencionarlo, pues, además por el contexto que hoy día nos encontramos viviendo en temas de racismo y clasismo, ¿no? Me parece importante señalar que por lo menos el 55% de estudiantes LGBT que respondieron en esta encuesta informaron que se sintieron inseguros en los centros de estudios en el año pasado debido a su orientación sexual, y el 41.7% se sintieron inseguras debido a cómo expresaban su género. Y esto es importante, me detengo aquí en términos de cómo expresaban su género,
porque podría ser personas abiertamente como estudiantes trans o también como estudiantes que no necesariamente se asumen como personas trans, pero que sí de alguna manera la expresión de género puede entenderse pues como esto, ¿no? Como una identidad trans, aunque no necesariamente lo sea, y seguimos viendo que los prejuicios y estereotipos siguen siendo un dispositivo de control dentro de los espacios escolares. Me parece importante también compartirles que alguno de los otros datos que que pudimos encontrar fue justo cómo experimentar violencia física y verbal de manera regular en la escuela. Por lo menos el 61% de mujeres, el 55% de los hombres trans, el 43% de mujeres lesbianas y el 40% de hombres gays habían reportado algún tipo de violencia física o verbal. Estos porcentajes son altísimos si los identificamos o si los trasladamos en números, ¿no? En personas, pues quiero decir, en el número de personas. De por sí ya que sea un único caso, me parece que ya es delicado, pero si lo trasladamos en números es altísimo. Significa que hoy día, por lo menos todas las personas o estudiantes LGBT que estudian, parte de su proceso educativo formativo sigue siendo la historia de vida cargada de violencia, ¿no? Es importante decir que las y los estudiantes trans tuvieron mayor posibilidad de ser víctimas de bullying que aquellos que se asumían como gays o lesbianas, ¿no? Y esto también me parece importante, sobre todo porque en una etapa tan temprana cabe mencionar que el mayor número o el índice más alto de violencia que han presentado los estudiantes ha sido en la etapa secundaria. Me parece importante decir, retomando un poco esta aseveración que hacemos sobre los estudiantes trans que tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia, me parece importante porque en la secundaria es una etapa en donde mayormente nos encontramos, la secundaria es un espacio en donde mayormente se refuerzan los roles de género, pero también son los espacios en donde hay mayores dispositivos de control y de castigo contra los y las estudiantes que son asumidos como LGBT. Y también me parece importante señalar que la mayoría de los gays y las personas lesbianas o estudiantes lesbianas que no son víctimas de bullying no están fuera del closet con sus compañeros. Y también es importante decirlo porque pareciera que no son víctimas de violencia, pero al mismo tiempo sí. Es decir, solo el hecho de no poder compartir quién eres y no poder estar afuera del closet por condiciones externas o ajenas a ti que te hacen buscar un refugio para no ser sujeto de violencia, al final del día es una manera de violencia también. No sé cuánto tiempo me queda, pero si me pueden compartir, les agradecería mucho. Quisiera un poco también compartirles que hoy día en las escuelas, la mayoría de los estudiantes que han sido sujetas y sujetos de violencia verbal han tenido muy presente que las palabras como maricón, puto, marimacha, joto, trailera, son palabras que forman parte de su historia de vida y que además hay un número importante de estudiantes que ha escuchado al menos una vez estas palabras, ya sea directamente sobre su persona o, gracias por el tiempo, sobre su persona o sobre alguna otra, o sobre algún otro estudiante. Me parece también muy importante compartirles la intervención de la comunidad estudiantil, ¿no? La frecuencia de intervención del personal escolar y estudiantil cuando fueron estos comentarios homofóbicos y lesbofóbicos. Podemos observar que el 60% de las víctimas de bullying no reportan los incidentes con el personal escolar. 60%. Es altísimo si consideramos que no es que un mes vivas un acto de violencia y dentro de 3 meses vuelvas a vivir ese acto de violencia. Significa que todos los días viven violencia las y los estudiantes y que el 60%, más de la mitad, no reporta estos incidentes
por distintas razones. Puede ser porque no están aún fuera del closet las y los estudiantes, porque no quieren hacerlo, porque al final del día no sucede nada denunciando y sí incrementa la violencia. Y esto me parece también importante señalarlo, sobre todo porque nos habla de cuáles, nos pone en la conversación cuáles son aquellos mecanismos de denuncia que las y los estudiantes pueden tener en su comunidad estudiantil, pero sobre todo también cuál es la capacidad de respuesta de las escuelas, del sistema escolar para atender estas violencias, ¿no? Compartirles también que por lo menos casi el 75% de estudiantes fueron víctimas de acoso verbal en su centro de estudios debido a su orientación sexual y casi el 70% víctimas de acoso verbal también por la expresión de género. Igual, vuelvo a decir, son bastante altos los números, pero también me quisiera detener en la violencia física. Casi el 30% de estudiantes LGBT fueron víctimas de violencia física en el centro en donde se encontraban debido a su orientación sexual, como igual el 29.9% de víctimas de violencia que han sido víctimas de violencia física fue debido a su expresión de género. Y aquí podemos identificar que hay una similitud en términos del porcentaje contra estudiantes que han expresado su orientación sexual o su expresión de género, y que es muy similar el nivel de violencia que se vive en las escuelas. Y como consecuencia, o una de las distintas consecuencias que podemos identificar derivado de la violencia, pues es el ausentismo escolar, ¿no? Los estudiantes que experimentaron más violencia fueron mucho más propensos a faltar a las escuelas en el mes anterior. Y quiero decir también que la mayoría de los estudiantes que han sido víctimas de algún tipo de violencia tuvieron una probabilidad del 24% mayor de presentar sintomatología depresiva en comparación con quienes no han experimentado la violencia, ¿no? Y esto me parece relevante, sobre todo que uno, para el sector en donde hoy día con quien nos encontramos dialogando, que es la Secretaría de Salud, pero particularmente con el CENSIDA, porque sí nos da una pista, por lo menos, de por dónde podemos, en poblaciones tan jóvenes, por dónde podríamos empezar a trabajar ciertas causales o consecuencias que ponen en mayor riesgo a las personas más jóvenes para practicar o para tener prácticas de riesgo, sobre todo asociadas con el VIH y con las infecciones de transmisión sexual. Sobre todo porque en esta población es en donde menos se pone atención, y es en donde hay problemáticas bastante delicadas que son muy poco abordadas, ¿no? Y en ese sentido, un poco porque creo que ya se me va a acabar el tiempo, pensando un poco en qué deberíamos de hacer y cómo deberíamos de colaborar el CENSIDA por historia desde hace muchos años, y hace varias campañas y varias iniciativas, ha puesto y ha tenido una apuesta muy importante por trabajar la discriminación por orientación sexual y la identidad de género, también por entendiéndola como parte de una estrategia para poner fin y dar respuesta al VIH, particularmente en el país. Y yo digo que no podemos hacer esto, o sea, no podemos estar en esta respuesta contra la homofobia y contra la lesbofobia, bifobia, transfobia, si no investigamos, si no documentamos el fenómeno y sobre todo cómo lo entendemos, para que en un segundo momento podamos visibilizar la problemática que pudimos investigar y las distintas formas de violencia, y en un tercer momento poder atender esas problemáticas que pudimos investigar y que hemos visibilizado. Y en esas tres esferas o en esas tres dimensiones podemos profundizar, tal vez me faltaría tiempo, pero sí podemos un poco profundizar en cada una de estas tres dimensiones para saber
¿qué necesitamos? Necesitamos información cualitativa y cuantitativa sobre el tema, pero también necesitamos contar con información desagregada en los espacios escolares, como también necesitamos campañas de visibilización, como también necesitamos diseñar programas de atención y políticas institucionales, pero sobre todo necesitamos hacer inversión en este tipo de problemáticas, pero sobre todo inversión estratégica en el diseño de acciones, tanto de organizaciones de la sociedad civil como del gobierno que se están planteando hoy día. Ustedes saben que en 2008 tuvimos uno de los instrumentos más importantes y estratégicos a nivel mundial y sobre todo a nivel región, que estaba enmarcado, que estaba encaminado a uno de los, digo yo, a una de las formas más eficaces para poder abatir la violencia por orientación sexual, identidad de género y la respuesta al VIH, que tiene que ver con la educación integral en sexualidad. Y me hago referencia a la declaración ministerial Prevenir con Educación que se firmó en 2008 y que a partir de eso no necesariamente hemos tenido un segundo instrumento, aunque sí debo decir que hay uno que no es, que desafortunadamente no está tan centrado como en la declaración ministerial, pero sí que puede ayudarnos, sobre todo además al CENSIDA como una institución que contribuye a estos dos retos importantes. Que pienso sobre todo en el consenso de Montevideo como una de las herramientas más poderosas políticamente, pero también operativamente para los países, como una respuesta y como una oferta a la educación integral en sexualidad. Ojalá que el CENSIDA, pero que también quienes formamos parte de estas respuestas colectivas a estos retos tan importantes que nos presenta el país, pudiéramos trabajar en un esfuerzo coordinado y colectivo para poder también proponer y ofrecer elementos para la currícula en materia de educación integral en sexualidad que el Gobierno de México está planteando hoy día. Y en ese sentido creo que me quedaría por allí un poco para continuar la conversación, no sin antes agradecerles nuevamente a la doctora y a todo su equipo la invitación para poder abrir esta conversación. Muchas gracias. Creo que... ¿Me escuchan? Ya la escuchamos, doctora. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto, por tan importante disertación y propuestas. Sin duda vamos a tener una tarde muy interesante en la sesión de preguntas y respuestas. Y finalmente, y no menos importante, toma la palabra Raúl Caporal Montes. Él es director para el Centro de Investigación Diversidad e Incidencia AC, cofundador de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH y actual consejero comunitario para ITPC-LATCA. Colaboró e impulsó diversas iniciativas en la respuesta ante la pandemia de VIH en México y la región de América Latina, como Emergentes, también LAC, de la Plataforma para Movilización Comunitaria de la mano de UNAIDS y otros actores clave. Es estudiante de la Licenciatura de Políticas Públicas y Proyectos Sociales. Muchísimas gracias por tu participación. Adelante. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que tengo un poco de falla en la conexión. Espero que me estén escuchando y que me estén viendo. Te escuchamos y te vemos fuerte y claro. Qué bien, Roy. Perfecto, muchas gracias, doctora, porque justo me llegaba la notificación acá de que posiblemente no era la mejor conexión. Primero agradezco un montón otra vez estar acá con una oportunidad de compartir con ustedes en un espacio de CENSIDA que ha representado un montón desde hace tanto tiempo, no solo para las movilizaciones de las juventudes con VIH en México, sino también para seguir articulando mecanismos que permitan llegar al final del SIDA y ser testigas y testigos de una generación libre de SIDA. Al doctor Mario también, la primera ocasión que tengo la oportunidad de compartir espacio. Esperamos que pronto podamos volvernos a encontrar y seguir como trabajando algunas líneas. Yo quiero comenzar compartiendo un poco, sí, rescatando también cosas muy importantes
de los panelistas que estuvieron antes de mí. Una de ellas es el tema de los hogares, ¿no? Y justamente como lo decía el licenciado Gerardo, muchas veces pensamos que las familias o los hogares son los espacios seguros en donde las diversidades sexuales pueden o deberían desarrollarse en plenitud. Sin embargo, pues sabemos que esto no es así, ¿no? Y aquí yo quiero también aludir un poco al marco de esta pandemia COVID-19 que ha azotado al mundo desde hace unos meses para acá y también a México, ¿no? Y que llega justo en un momento en el cual encuentra a las organizaciones de la sociedad civil en un momento debilitado o en un momento donde se encuentran de cierta manera desconcentradas y que están atendiendo algunos cambios sociales, políticos y económicos también que se venían dando tiempo atrás, no solamente en México, sino en América Latina como región, y que eso ha puesto a prueba desde muchos sentidos el cómo debemos de seguir trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las redes de personas con VIH, los colectivos, las redes de personas de la diversidad sexual, y cómo como comunidad seguimos respondiendo ante distintas esferas de cambio. Es así como, bueno, aludiendo también un poco a esta parte que ya nos venía comentando, la falta de muchas veces de política pública a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, pues es justo en estos momentos, como en el marco de la pandemia COVID, en donde se ve mayor acentuada esta ausencia, ¿no? Yo quiero compartir un poco sobre la experiencia que hemos tenido un grupo de organizaciones civiles con esta iniciativa de refugios temporales para la diversidad sexual. Uno de ellos es un, por ejemplo, Casa Frida, que abrió sus puertas recientemente el día 13 de mayo, donde tuvimos también el gusto de compartir con la doctora Letze un poco de la experiencia comunitaria, que una vez más esta experiencia comunitaria vuelve a demostrar que la sociedad civil debe estar al centro de la toma de decisiones, al centro, al momento de que se toman o se construyen las políticas públicas en nuestro país, ¿no? Casa Frida, Refugio Temporal LGBT, abre sus puertas como una acción emergente, ¿no?, ante la pandemia de COVID, respondiendo y reconociendo las distintas vulnerabilidades por las cuales las personas LGBTI, especialmente las juventudes, atravesaban. Es verdad que la homolesbotransfobia y bifobia existen hace mucho tiempo, que no es una novedad, por supuesto, pero sí algo que podemos mencionar es de que el confinamiento, el quedarse en casa, ¿no?, un poquito esta parte del paro de actividades económicas en el país, acentuaron estas violencias basadas en homolesbotransfobia, afectando principalmente a las juventudes. Y es así como abrimos, ¿no?, el 13 de mayo, pero esto no quiere decir que sea el primer espacio LGBTI construido como un hogar en donde se le pueda dar el acompañamiento necesario a estas personas. Ya había otros espacios, uno de ellos es Casa de Luz en Tijuana, otro Casa Lavanda en Ciudad de México, y así como estos ejemplos de espacios comunitarios, creo que es bien importante rescatar porque, como decía, nacemos o se impulsan en medio de una situación totalmente adversa, que donde muchas veces el acceder a los recursos es complicado y donde, lo decía ya en un principio, muchas organizaciones de la sociedad civil se encontraban un tanto debilitadas por un tema de igual presupuestal, un tema de recursos humanos. Entonces, sí es el cómo seguimos respondiendo ante estas violencias y ante que muchos jóvenes tienen que salir de casa de un momento a otro, ¿no? Entonces, pensar también un poco en qué estamos trabajando para acompañar los procesos de transición de identidad de género de muchas personas, no solamente jóvenes, que desafortunadamente no lo pueden hacer en sus propias casas porque se topan con violencias transfóbicas. La violencia, yo creo que siempre ha perseguido a las juventudes, no es una novedad que las juventudes ya venían cargando situaciones precarias, donde difícilmente lograban acceder a empleos dignos, con sueldos y salarios dignos, espacios laborales libres de discriminación. Entonces, más bien es que ahora se acentúan también ante la falta de estas oportunidades laborales, lo cual tendríamos que estar muy al pendiente de cómo van a ser las reacciones
no solamente en el mes de entrante julio, sino el resto del año y el 2021, el que 2021 que también era un año importante porque íbamos a ver cómo se iban a acomodar muchas cosas, muchas agendas políticas, no solamente la de VIH, sino otras también, que ahora vamos a ver cómo es que vamos a seguir incidiendo, cómo es que las comunidades vamos a encontrarnos en el centro de estas respuestas y cómo vamos a poder garantizar que todas las realidades, que todos los distintos contextos puedan ser tomados en cuenta al momento de generar estrategias desde el CENSIDA, desde otros actores clave, desde otras esferas regionales o globales también, ¿no? Desde la experiencia de Casa Frida, Refugio Temporal LGBTIQ, hemos visto muchas historias que desafortunadamente no se terminan de contar, muchas situaciones en donde estos jóvenes también eran sometidos a intentos o esfuerzos de terapias de conversión, entendiéndose que justo estas violencias muchas veces basadas en violaciones correctivas, tortura, ¿no? Y que tenemos esta agenda congelada en el legislativo aquí en México, también sería importante ver, retomar hacia dónde va, el por qué no ha continuado, ¿no? Y que al final del día estos jóvenes pues siguen expuestos, siguen siendo violentados en casa y demás. Es importante pensar modelos integrales de acompañamiento, ¿no? Como estos espacios de refugios, que yo los veo más como santuarios, en donde pueden festejarse en libertad, donde pueden celebrarse su identidad de género, su orientación y expresión de género, perdón. Espacios o mecanismos integrales, ¿no? Y que no quede nuevamente esta idea de que sociedad civil pues queda sola, queda ahí a un costado, ¿no? Y que no existen estas políticas públicas que la acompañen. Es importante no solamente la salud sexual integral, sino que también la salud mental sea tomada en cuenta en estos espacios seguros, como lo pueden ser los refugios temporales, ya lo decía, y también el cómo estos espacios tienen que adecuarse y cómo tienen que prepararse para saber responder adecuadamente a cada una de las distintas necesidades de las personas que los buscan, ¿no? Que llegan aquí con situaciones severas de experiencias violentas que vivían en casa, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte, y ya lo decía Roberto también hace un momento, el cómo podemos encontrar oportunidades en estos espacios para poder brindar detecciones oportunas, no solamente para VIH, sino también para otras infecciones de transmisión sexual, y poder continuar desde esa parte, ¿no? Entonces yo creo que aquí corto un poco y pues ya me espero a las interacciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente muy interesante también todo lo que has expuesto y sin duda un reconocimiento a la gran labor que realizas, al igual que Gerardo y Roberto. Bueno, pues ahora sí empezamos en la parte de interacción con nuestros asistentes y les recordamos que tenemos el espacio de chat para aquellas preguntas que deseen realizar. Aquí ya tenemos un par de preguntas y la primera es, se conoció hace poco de los primeros casos de adopción en familias de la diversidad sexual. ¿Qué podemos hacer para que un mayor número de niñas puedan incluir a las familias LGBTI? Hablando un poco de tema de espacios seguros en familias, cómo podemos seguir fomentando pues estos espacios y procesos también. Bueno, creo que me toca como contestar esa parte. Yo creo que sería importante, primero que nada, que de parte de las instituciones hubiera como mayor apertura y que finalmente se le diera oportunidad a las personas de la diversidad sexual a tener esos beneficios. Yo siento que, bueno, desconozco mucho del tema, pero
creo que también es importante trabajar el tema no solamente de adopción, sino también, por ejemplo, el tema de las adolescencias trans. Entonces, yo considero que eso sería sumamente importante trabajar. Desconozco mucho de lo que tiene que ver con los procesos de adopción, pero sí tenemos que establecer un espacio en donde sea un espacio seguro para las personas, independientemente si son familias diversas o no. Muchas gracias, Gerardo. Sí. No sé si alguno otro de nuestros panelistas quisiera agregar algo más. Sí, doctora, yo quisiera agregar un poco también sobre la histórica deuda que existe en relación a la seguridad social de las familias homoparentales, ¿no? Creo que es también algo que existe en deuda, que se encuentra en el legislativo, que se ha peloteado en las cámaras, pero que también una vez más se va a una congeladora que preocupa, porque tiene más de 10 años desde que se aprobó el tema de matrimonio igualitario y no se ha avanzado en el tema de la seguridad social. Entonces, vaya, al final del día, estas configuraciones de familias que se están buscando hacer siguen quedando expuestas y a merced, ¿no?, de la falta de los beneficios que te puede otorgar la seguridad social. Entonces, es importante no perder de vista esta demanda y esta deuda que está ahí, ¿no?, muy pendiente. Muy cierto, Raúl. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta y es, ¿cuál es el papel de la sociedad civil organizada en la prevención del bullying homo-lesbo transfóbico? ¿Qué ejemplos de acciones existen en este tema? Adelante, nuestros tres panelistas. Si quieren puedo... Si quieres, sí. un poco. Adelante. Yo pienso que al final del día no es que la sociedad civil tengamos como, o sea, la sociedad civil LGBT particularmente tengamos algo como distinto a lo que toda sociedad civil hacemos en este país, ¿no? O la naturaleza de las organizaciones sociales. Lo que quiero decir con esto es que al final del día las organizaciones sociales en México, pero también en el mundo, hemos adoptado y hemos asumido el reto de, por un lado, sí diseñar intervenciones comunitarias de las cuales el gobierno no necesariamente ha sido protagónico, y esto quiere decir, es la naturaleza de nuestra existencia, ¿no? Diseñar acciones comunitarias, proyectos comunitarios, trabajar con poblaciones que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad, dar ayuda humanitaria, hacer procesos de abogacía, pero también, o sea, por un lado eso, pero también por el otro me parece que parte de nuestro trabajo y de nuestro rol está, no digo debiera porque me parece que es algo que se ha venido haciendo por muchos años y que ya lo estamos haciendo las organizaciones, las y los colectivos y redes de diversidad sexual, que tiene que ver con el señalamiento a las acciones, pero también a la ausencia y a las omisiones del Estado en relación con la garantía de los derechos de las personas, en este caso particularmente LGBT, ¿no? Y ese es otro ámbito en el que las organizaciones y colectivos LGBT nos hemos estado moviendo por mucho tiempo. Digo señalar en aras de poner la incomodidad política en términos de atender cierta problemática o ciertos retos, ¿no? En los espacios institucionales y en la configuración del diseño de políticas públicas. Entonces, por un lado, pienso que tiene que ver con eso, pero sí decir que muchas organizaciones en el país se han dedicado a diseñar distintas acciones en materia de diversidad sexual, pero diría yo por muchos años las organizaciones y el movimiento de VIH que desde hace muchos años ha trabajado por esta agenda, también ha sumado la agenda de diversidad sexual, pero también ha sumado la agenda de la educación integral en sexualidad, ¿no? A través de procesos de formación, de capacitación en las escuelas, de diseñar campañas, ¿no? De estar en las calles y de ofrecer información sobre sexualidad, sobre no discriminación, y eso me parece que es importante señalarlo, sobre todo por una historia, ¿no? Por momentos que han
creo yo, dado pie a que las organizaciones, pues bueno, tengan mayor actividad y protagonismo en esto, ¿no? En términos de bullying homofóbico, hay acciones muy interesantes. Para quien hizo la pregunta y si quiere tener mayor información, puede en Google echarse un clavado a algunas acciones, una publicación que hizo la UNESCO sobre la respuesta al bullying homofóbico y transfóbico en el mundo. Y localmente en el país hay un manual que hizo la organización Demisex, que es un manual para trabajar violencia escolar basada, bueno, bullying homofóbico, ellos le llaman bullying homofóbico y transfóbico en las escuelas. Y como este tipo de herramientas hay de otras organizaciones, pienso en estas de momento. Tomo la palabra, creo, acá. Muchas adelante. Perdón. ¿Sí? Yo nada más seré súper breve en esta parte. Creo que es importante no dejar atrás la responsabilidad que tienen los gobiernos locales, los gobiernos municipales también, para implementar acciones afirmativas que busquen eliminar todo tipo de violencia, especialmente la discriminación asociada o violencia asociada por orientación sexual, identidad y expresión de género. Creo que muchas veces solo dejamos la carga a, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, ¿no? Pero siempre se quedan atrás los municipios y estos actores clave muchas veces en las distintas partes o territorios de México no son reconocidas estas violencias como un problema real, ¿no? Inclusive hay quienes se atreven a negar que existe el bullying homofóbico. Entonces sí sería importante también no solamente lo que ya se ha dicho siempre, que deben de generarse mecanismos o procesos de capacitación y demás al personal docente. Sin embargo, creo que, si bien como lo dice Roberto, sociedad civil puede estar implementando, puede estar compartiendo experiencias, sobre todo de los diseños y modelos de acciones o procesos de formación y capacitación al personal docente para que pueda identificar en qué momento se encuentran estas violencias, cómo prevenirlas y cómo acompañarlas una vez que ya han sucedido, ¿no? Pero, sinceramente, sociedad civil quizá en toda la República no tendría el alcance que se requiere. Sin embargo, sí la experiencia puede ser compartida para que estos tomadores de decisión puedan llevar a cabo la construcción de estrategias internas, no solamente en determinadas escuelas, porque muchas veces se queda solo ahí, ¿no? Y creo que más bien tienen que ser acciones afirmativas, llevar adelante el compromiso político y que puedan ser cambiadas estas realidades, ¿no? Y sí, la pregunta es, ¿cuánto nos cuesta el bullying homofóbico? ¿Cuánto daño genera, ¿no?, a las juventudes o a las adolescencias? Que yo siempre he creído que a la población joven se le ha robado realmente, a la población joven LGBTQ realmente se le ha robado la adolescencia, se le ha robado la juventud, y ahí está ese pendiente, ahí está esa deuda, ¿no? Y cuando digo, o me refiero a robado, es justamente que han tenido que enfrentar estos tipos de violencia, ¿no? Y que muchas veces ha generado la deserción escolar, y pues queda ahí el pendiente, ¿no? Han tenido que crecer muchas veces fuera de sus casas, fuera de los estudios, precisamente por estas violencias, ¿no? Entonces, creo que sería importante ese punto. Muchísimas gracias, Raúl. Gerardo, ¿gustas agregar? Sí, claro que sí. Fíjese que, por ejemplo, desde lo que yo comparto mucho con Raúl Caporal, porque de alguna manera estuvimos compartiendo algunas observaciones dentro de los espacios, como el espacio Casa Frida. Sí, por ejemplo, nosotros desde la parte de la atención a la violencia, lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, con las personas, en este caso con los adolescentes que están viviendo situaciones de violencia en sus entornos escolares, es primero que nada el acompañamiento. De alguna manera, afirmar lo que tiene que ver con la cuestión de identidad, con su orientación sexual, con su expresión de género, si de alguna manera esto está generando algún tipo de conflicto, y buscamos coordinarnos de alguna manera con la mamá o el papá que acude a
a la unidad de atención para que de alguna manera ella y él puedan tomar acciones en acompañamiento a sus hijos. Porque muchas de las veces, bueno, creemos que sí es importante que sigamos trabajando, por ejemplo, en la prevención del bullying, pero ¿qué pasa con las personas que ya están afectadas por esa situación? Y entonces intervenimos y nos dirigimos con un respeto hacia la identidad de género y la diversidad sexual, y sin imponer etiquetas. Y entonces vamos enseñando herramientas a las chicas y a los chicos para que de alguna manera también ellos sean sujetos de acción, porque no necesariamente el foco importante es trabajar en las políticas públicas de prevención de la situación de violencia dirigida a poblaciones de la diversidad sexual, sino que también es importante trabajar con las víctimas y darles acompañamiento y por lo tanto fortalecerles. Muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas. La siguiente es, ¿cuáles son las estrategias que recomendarían para garantizar espacios laborales seguros? También me encantaría tener la opinión de nuestros tres panelistas. Wow, pienso que ese es como todo un tema, como otro tema, que al final del día no creo que esté tan peleado de lo que hemos venido conversando aquí los tres, pero pienso que en el caso de los espacios escolares, laborales, para mí aplica un poco también y como ahí sí es distinto, pienso en términos de que en los espacios laborales ya hay un reconocimiento ciudadano y reconocimiento a las personas como sujetas de derecho. No quiero decir que en el caso de los menores, de las menores de edad no, pero sí que al final del día quienes están en los espacios laborales deberían hipotéticamente tener mayor acceso a espacios o deberían de tener mayores y mejores mecanismos de denuncia, ¿no? Derivado de la violencia o de la discriminación que se vive, sobre todo porque en los espacios laborales hay una constante que tiene que ver con el hostigamiento laboral, ¿no? Derivado de la orientación sexual y la identidad de género. Pero además esto es muy poco denunciado también. Hay algunas encuestas de algunos actores en México, como la Alianza para la Diversidad y la Inclusión Laboral, que por siglas es ADIL, con la que colaboré hace un par de años y que justo generamos una encuesta sobre discriminación en espacios laborales, y lo que veíamos era que incluso aun cuando ya son personas asumidas abiertamente como LGBT en sus vidas cotidianas, por así decirlo, en los espacios laborales vuelven a entrar, como lo decimos coloquialmente entre personas LGBT, vuelven a regresar al closet o entrar al closet. Porque al final del día la violencia es que no termina con la etapa escolar, ni tampoco termina cuando sales de tu casa, pues, ¿no? Es forma parte de tu historia de vida, forma parte de nuestras historias de vida, y en los espacios laborales no es tan distinto, pues, ¿no? Podemos ver que hay personas que son muy abiertas con sus amistades, con sus familias, pero en los espacios laborales no lo son, regresan de nuevo porque no hay oportunidades de crecimiento, porque pueden vivir cuestiones de discriminación o despidos, y eso es una constante hoy día en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo como un continuum de quienes salen de la escuela y por fin decimos, por fin voy a ser libre, entre comillas, y pues resulta que llegas al espacio laboral y pues no es tan así, ¿no? Porque te encuentras con estas prácticas, ¿no? Y además también es importante decir que lo viven muy distinto los hombres y las mujeres. En el caso de las mujeres es muy claro, y por lo menos las pocas investigaciones que hay en México alrededor del tema, las mujeres, sobre todo las mujeres percibidas como lesbianas o asumidas como lesbianas, sí son mayormente hostigadas sexualmente, ¿no? Y eso es importante también decirlo porque ahí hay una mezcla sí, hay una combinación interesante en términos de violencia por orientación sexual, pero también la violencia de género y la violencia sexual, ¿no?
Entonces, pero pienso que esa es una conversación también mucho más amplia que nos podría dar para otro webinar. Pero aquí me podría quedar. Tomo la palabra. Ahí está. Sí, también creo que hay un profundo desconocimiento en cuanto a los derechos de la diversidad sexual en el ámbito laboral. No muchas veces se desconoce cuáles son los mecanismos para la defensa y procuración de estos derechos cuando se son orientados en estos espacios laborales, ¿no? Y este desconocimiento justo provoca una normalización de estas violencias, ¿no? Tanto que al grado de que muchas veces la persona termina prefiriendo renunciar a su trabajo y a sus derechos laborales antes de iniciar algún proceso de defensa, no solamente a la interna de estas empresas o iniciativas privadas, sino también cuando buscamos la intervención o acompañamiento del Estado en la defensa de estos derechos. Entonces, esto es peligroso porque pareciera que ya hemos llevado el discurso político constante desde la comunidad LGBTIQ+, y pareciera que ya se está avanzando, pero esto también es importante comprender los distintos contextos a los cuales se podría enfrentar en términos de discriminación laboral una persona. Si esto sucede en una urbe, en una Ciudad de México, por ejemplo, en el norte, sur, centro del país, el cómo puedes acceder a esta defensa, ¿no? En un sentido de cómo es la comunicación, que muchas veces sociedad civil trata de transmitir, ¿no? Pero muchas veces también es que las propias instituciones no están haciendo su trabajo de comunicar, formar, capacitar, de cómo actuar en caso de, ¿no? Entonces, cae pareciera como en un círculo vicioso en el cual no se llega a ningún lado. Y lo decía ya, muchas veces prefieren renunciar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, pues tiene que existir un proceso de sensibilización real y constante, no solamente en campañas en el mes de junio, por ejemplo, sino que sean constantes, ¿no? Y que se sepan, sobre todo, cuáles son estos mecanismos de defensa para que las personas puedan actuar en caso de atravesar o enfrentar algún tipo de violencia asociada. Muchas Hola. gracias, Gerardo. Dale. ¿Sí me escuchó? Ya estoy ahí con Raúl, creo que por ahí me ve también. Yo creo que también tiene que ver con el acceso a la justicia y los derechos humanos de las personas. Tenemos que trabajar, por ejemplo, lo que se está haciendo ahorita en la Subsecretaría de Derechos Humanos, es, por ejemplo, trabajar en temas de sensibilización a las personas. Estamos teniendo círculos de reflexión en donde de alguna manera las personas que no forman parte de la diversidad sexual se les otorgan herramientas y se les otorga lectura, se les da materiales de difusión para que de alguna manera empiecen a conocer cuáles son lo que tiene que ver con el término de diversidad sexual. Lo manejamos como espacios de reflexión, sin embargo sí hago ejercicio en que es bien importante trabajar porque no es lo mismo vivir violencia laboral por parte de una persona como yo que soy homosexual a una compañera que es lesbiana o inclusive a una compañera que es cisgénero. Tiene que haber y tienen que conocer las personas cuáles son las sanciones y ante las circunstancias que cometen, porque finalmente están cometiendo un delito. También tenemos que trabajar las cuestiones con la homofobia internalizada, la lesbofobia internalizada, la transfobia internalizada y la intervención, por ejemplo, en el caso de los jefes y encargados de las áreas de trabajo en temas de inclusión donde haya un diagnóstico sobre las características de la población con la que se está trabajando. Debe haber espacios de reflexión y principalmente yo sí me enfoco a lo que tiene que ver con la sanción a aquellas personas que están cometiendo ese tipo de delitos. Gracias a nuestros tres panelistas. Tenemos otras preguntas. La siguiente es, muchos adolescentes que están en este proceso de autodescubrimiento sufren violencia en su casa por sus mismos familiares y entonces tienen un espacio seguro fuera de su casa y que por esta situación de confinamiento por pandemia se ponen en riesgo al tener que mantenerse forzosamente en casa con sus agresores. ¿Cómo se podría intervenir en estas situaciones? Ahí estoy yo. Dale, dale.
Sí, ¿Sí? adelante. Vale, pues justo un poco de mi intervención principal en este panel fue con la intención de compartir estas iniciativas que emergen desde sociedad civil, como es la construcción de los espacios seguros, ¿no? Pero justo, ¿no? Pasa que muchas veces los albergues que existen por parte de los gobiernos locales no cuentan con el personal capacitado ni con la sensibilización adecuada para poder responder hacia personas de la diversidad sexual que llegan en búsqueda de refugio, ¿correcto? Entonces, comprendiendo y reconociendo la experiencia comunitaria de las organizaciones civiles que ya años atrás venían trabajando en la agenda de diversidad sexual y en la lucha contra la discriminación asociada, es que en tiempos, por ejemplo, de pandemia COVID, surgen estos proyectos o iniciativas emergentes que buscan responder precisamente a esta problemática, que es el abandono por parte de familiares muchas veces o la huida de estas violencias que colocan a la persona en riesgo, ¿no? Y su integridad en riesgo, inclusive de su propia vida. Entonces, sin embargo, no podemos esperarnos a que continúen estas iniciativas por parte de sociedad civil. Primera, porque muchas veces estas organizaciones no cuentan con los espacios físicos adecuados para poder brindar este tipo de acompañamiento o apoyo desde una perspectiva de refugio, ¿correcto? O muchas veces no se cuenta con el personal, la cantidad necesaria, etcétera, ¿no? Hay muchas determinantes y hay muchas barreras que se tienen que tomar en cuenta. Por eso es que yo digo, no es que se tenga que estar esperando una acción inmediata por parte de sociedad civil, porque creo que al final, al menos desde Casa Frida, es una acción que se está llevando a cabo ante la ausencia de espacios seguros que brinde el propio Estado, ¿no? Entonces, ante ellos que se tienen que reaccionar y se tienen que llevar a cabo o implementar estos proyectos integrales que permitan no solamente recibir a la persona, porque si no, va a llegar un momento en el cual el proyecto tenga que acabar o tenga que modificarse o demás, ¿no? Yo siempre he creído mucho que las y los usuarios de estos espacios, llámese refugio, o de las propias organizaciones civiles, no tienen que generar esta codependencia a los servicios que prestan las organizaciones civiles, ¿me explico? Es importante esto, verlo desde la integralidad como un proceso de acompañamiento, de capacitación, de formación y de vinculación a los servicios estatales que requiera la persona, si son servicios de salud, si son servicios de vivienda, si son servicios para quizá bolsa de trabajo, para la búsqueda de un empleo. Entonces, Casa Frida, por ejemplo, se pensó en esta integralidad, ¿no?, de servicios. Uno de ellos es el lograr colocar a las personas refugiadas en espacios laborales libres de discriminación. ¿Y cómo logramos esto? Tocando las puertas a iniciativas privadas para que se pueda hacer un poco de incidencia en esa parte y no solo sensibilizar a estas iniciativas privadas, sino también abrir espacios laborales dignos, ¿no? Mediante la creación de una bolsa de trabajo. Pero también es el cómo identificamos cuáles son estas violencias de las cuales vienen viendo estas personas usuarias y cómo las organizaciones civiles pueden mediar entre familiares y personas refugiadas para que se logren identificar estas violencias y se eliminen mediante el acompañamiento, muchas veces terapéutico familiar, y que puedan finalmente regresar a casa, ¿no?, estos usuarios. No aplica para todos los casos, por supuesto, dependerá mucho de la realidad y el contexto del caso, pero ese es una actividad o una acción que es frecuente al menos en Casa Frida, ¿no? El poder vincularlos, regresarlos a casa una vez que se identifiquen las violencias por parte de familiares y se puedan eliminar. O bien Casa Frida también apoya mucho en la identificación de familiares aliados, ¿no? Siempre está un familiar cercano, quizá no sea la familia nuclear, pero que les permita poder tener este acercamiento y poder apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces sí es importante como este tipo de acciones, este tipo de programas, este tipo de estrategias que desde las organizaciones civiles podemos llevar a cabo. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Roberto, Gerardo, no sé si gusten agregar algo más.
Gracias, doctora. Pues yo nada más agregaría como dos cosas importantes que me parecen importantes. La primera tiene que ver con, pienso mucho en cómo construimos redes de apoyo para estos jóvenes, estas y estos adolescentes que están pasando por un proceso de reafirmación o de construcción identitaria, cómo construimos redes de apoyo desde distintos sectores, ¿no? Desde las organizaciones sociales, pero también familiares, pero también instituciones de gobierno, que puedan trabajar de la mano como en este contexto, además que es muy complejo pandémicamente, ¿no? Y la otra, yo sí apelo a procesos de sensibilización en las sociedades, en nuestras sociedades a distintos niveles de parte del gobierno. Las campañas que se han hecho en materia de violencia de género contra las mujeres, particularmente derivado de la pandemia, es una muestra muy clara de cómo sí vale la pena apostarle e invertirle a estos procesos, uno, porque visibilizan la problemática, y dos, porque se piensan en algunas propuestas de solución o algunas iniciativas que pueden estar encaminadas en atender la problemática. Y me parece que ese es uno de los ejemplos más importantes que podrían replicarse en casos como estos, particularmente de temas LGBT, con estudiantes, con adolescentes o jóvenes que están viviendo un proceso de violencia al interior de los espacios o de los hogares, y que puedan también tener algunas opciones en donde puedan, igual que las mujeres que son víctimas de violencia, con sus, por supuesto, acciones diferenciadas, pero igual que puedan tener acceso a cierto apoyo, ya sea directamente del gobierno o de organizaciones de la sociedad civil o de algunos otros profesionistas. Pensaba como en esos dos niveles de qué tanto nos podrían ayudar en un contexto como, pues, como en el que hoy nos encontramos, que, por cierto, pues nunca nos habíamos topado, ¿no? En años anteriores. Totalmente cierto. Gerardo. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría mencionar, bueno, solamente como comentario, nosotros de alguna manera abrimos una línea de atención telefónica para aquellas personas que de alguna manera requieren un proceso de atención, como en el caso, por ejemplo, de los chicos que requieran un apoyo de manera de intervención en crisis o contención emocional. ¿Sí lo puedo dar? ¿Puedo dar el número, doctora? Sí, por Sí, favor. mire, es el 55 46 11 88 11. Esta línea está habilitada de alguna manera. Yo sé y estoy de acuerdo con Roberto y con Raúl que muchas de las veces no hay como tal un espacio en el cual los jóvenes o los adolescentes pudieran ser recibidos y se pudiera dar se les pudiera dar cobijo o acompañamiento, porque muchas de las veces, pues bueno, no contamos con espacios dentro del gobierno de la Ciudad de México. Y los espacios que hay, pues bueno, son espacios que son para poblaciones en situación de vulnerabilidad y que sería complicado para que las personas estuvieran ahí en el caso de los jóvenes. Entonces sí, yo le apuesto a lo que decía Raúl y a lo que dice Roberto, en ir ampliando las redes de apoyo de las y los jóvenes. Bueno, coincidimos en que existen muchos retos, pero también oportunidades de alianzas y acciones para implementar a la brevedad. Y justamente una de nuestras líneas de acción en nuestro programa es sobre el eje de derechos humanos y no discriminación. Y Roberto, Raúl, Gerardo, gracias por lo que comentan. Me da gusto comentarles que desde el año pasado planeamos en Sencida una campaña de comunicación justamente sobre no discriminación, y bueno, la verdad es que estaríamos honrados de que pudiesen incorporarse en el diseño y participar en ella. Y bueno, es como la invitación pública también para que se unan a este desarrollo de esta campaña. Y bueno, para finalizar, quisiéramos tener unas palabras de cierre de cada uno de ustedes, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias.
Compañeros, me da mucho gusto poder encontrarlo a Raúl y a Roberto. Son personas que de alguna manera con las cuales he compartido espacio y aprendo de ustedes. Me da mucho gusto poder encontrar. Le agradezco a la doctora Alecet por la oportunidad de poder brindar qué se está haciendo y que hay un espacio de atención a la diversidad sexual en gobierno de la Ciudad de México, que a lo mejor ahorita se encuentra cerrado por las condiciones de COVID, pero que finalmente esta pandemia no nos para, porque finalmente la violencia no para, entonces nosotros tenemos que seguir dando acompañamiento a las personas que así lo requieren. Bueno, el teléfono ahí está. Y una de las cosas que a mí me pudiera retomar es que es necesario contar con una línea de atención telefónica para población de la diversidad sexual. Eso sería sumamente importante porque, uno, daríamos información, acercaríamos los servicios, daríamos intervención en crisis, sería un área de atención integral y eso permitiría que la gente siga teniendo contacto con la población. Muchas de las veces, por ejemplo, teléfonos como Locatel u otras instituciones se encuentran completamente rebasados. Entonces, sí es necesario que tengamos una línea de atención y que, bueno, los proyectos vayan encaminados a la atención a la población de la diversidad sexual desde que son adolescentes, niños, infancias trans, hasta las personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con alguna otra etnia. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias, Gerardo. ¿Roberto? Sí, gracias, doctora. Pues primero también agradecer nuevamente el espacio que han abierto para poder pues colocar como temas, ¿no? Que desde por lo menos sociedad civil y desde el movimiento LGBT por los cuales hemos pugnado históricamente, que el CENCIDA los siga reafirmando con estas actividades o con estas acciones. Yo pienso mucho y también como manera de cierre es una invitación también al CENCIDA a poder abrir nuevamente espacios de conversación, de colaboración, en un sentido de co-crear nivel de estrategia y estrategia país sobre cómo podemos dar respuesta sí al VIH, pero también con el elemento y con la intersección de la población LGBT, ¿no? Que además es una población que concentra importantemente la epidemia en el país. Y pensaría que esta invitación que hago, ojalá que se pueda materializar a lo largo del año y de los próximos años, ¿no? Que hoy como CENCIDA están impulsando los esfuerzos, ¿no? Me parece que también estamos en un momento clave en materia de poder construir, ya lo decía yo hace un rato, algunos elementos e insumos en materia de educación integral en sexualidad, para con la Secretaría de Educación, que por ahí ha habido un reto históricamente en términos de cómo y cuál debiera ser el rol de la Secretaría de Educación para poder abordar estos temas, y estoy seguro que el CENCIDA puede ser hoy día un actor estratégico de diálogo con otro actor como lo es la Secretaría de Educación, para poder abrir conversaciones y poder garantizar el derecho a la educación integral en sexualidad. Y por último también invitaría, porque me siento hoy como en carta a los reyes, un poco también invitar al CENCIDA a poder, aunque yo sé que están trabajando en esta campaña y enhorabuena por esta iniciativa y que ojalá tenga muchos frutos en términos de impacto y de alcance. Ojalá que podamos seguir pensando en construir más campañas desagregadas y diferenciadas, no solo entre el acrónimo LGBT, sino también para mujeres, pero también para personas usuarias de drogas inyectables, pero para de por sí, para personas con VIH, pero estas distintas poblaciones que tenemos una historia alrededor del VIH. Y ojalá que podamos mantener esa sintonía de crear campañas, porque me parece que de eso se trata en términos de trabajo de prevención, por lo menos para el CENCIDA, entre una de las tantas actividades que pueda desarrollar una estrategia de difusión permanente dirigida a ciertas poblaciones con alcances mucho más
grandes en términos de niveles locales, pero también federal, y que siga manteniendo Sencida ese liderazgo de abrir campañas que no necesariamente otras dependencias las han abierto. El Sencida se ha caracterizado por eso, por poner temas polémicos, pero temas de deuda histórica, y que ojalá podamos co-construir, no solo quienes estamos en este espacio, sino otros muchos más defensores y defensoras de temas LGBT y también de VIH, a que puedan co-construir y pensar en más campañas, en más procesos de sensibilización, que para mí es una de las herramientas más poderosas que tenemos como sociedades, como comunidades, para dar respuesta a distintas problemáticas inmediatas comunitarias, pero también a problemáticas estructurales. De nuevo, muchas gracias y qué gusto compartir también el panel con mis compañeros. Y pues nada, un abrazo y que estén muy bien. Muchísimas gracias, Roberto. Tomamos esta invitación para continuar trabajando en estos tópicos y daremos seguimiento para que no esté solo en esta conferencia. Entonces, habrá más, eso sin duda alguna, y creo que trabajando en coordinación y podemos llegar más rápido, más lejos. Entonces, por supuesto que lo haremos. Y Raúl, adelante. Gracias, doctora. Una vez más agradecer a usted y a todo el equipo por haber echado a andar esta iniciativa de conversatorios a distancia, ¿no? Potencializando el uso de las tecnologías una vez más, acercándonos a pesar de la actual situación por la cual atravesamos, y que pues eso demuestra que tenemos un Sencida que no para, ¿no? No para ni siquiera en tiempos de confinamiento, y que sigue llegando a las poblaciones, sigue buscando a las organizaciones, siguen creándose estos espacios de participación, de diálogo, de escucha. Así que nada, felicitarles una vez más. No sé si todavía falten otras mesas por delante, desearles los mejores éxitos, tanto a Sencida como a los siguientes expositores, panelistas, organizaciones, y que al final todas estas experiencias comunitarias sigan siendo reconocidas, ¿no? Se sigan valorando y se siga construyendo las respuestas que se tengan que construir, no solamente ante la pandemia de VIH, porque bien, pues una vez más, Sencida abre la puerta hacia la diversidad sexual, cosa que no pasa en muchos espacios de gobierno federal. Así que nada, muchas gracias por todo y nos estamos viendo pronto. Seguro que así será, y muchas gracias, Raúl, y a Gerardo y Roberto por su extraordinaria labor. Agradecemos a todos ustedes por esta maravillosa conferencia, a los asistentes, que nos da muchísimo gusto contar con su participación. Y bueno, nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde y veremos el tema de libres e iguales, protección del derecho de los migrantes LGBTI. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, doctora. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.